la tangente a la gráfica en cualquier punto de ella. Teníamos una primera fórmula para calcular la derivada. Yo les mencionaba que eso fue con lo primero que iniciaron los matemáticos. Luego, a través de que fue pasando, transcurriendo el tiempo, pues aparecieron unas reglas de derivación que al final lo que vinieron a hacer esta fue simplificar el proceso de la derivada. Sin embargo, yo les decía, es muy necesario que nosotros sepamos utilizar o sepamos derivar a una función utilizando el proceso de límite. ¿Cuándo va a saber usted que va a utilizar el proceso de límite y cuándo va a saber que va a utilizar las reglas? Si a usted le dicen derive la siguiente función utilizando el proceso de límite, pues ya sabe que va a usar aquella fórmula, el límite cuando h tiende a 0 y todo lo demás. Ahora, si a usted solo le indica derive la siguiente función, entonces va a usar todo eso que vamos a ver de acá en adelante. Reglas de derivación son muchas. Lo que yo sugiero es que ustedes vayan haciendo como una listita y esa ándela ahí muy presente, repasándola, pegue por todos lados. En su cuarto, póngala de fondo de pantalla del teléfono, de la computadora, para que se las ande recordando todas las reglas que vamos a estar viendo. Ahorita iniciamos con las básicas. Esto es base para poder derivar funciones más complejas. Entonces, si no dominamos estas, pues muy difícil vamos a ir a dominar cuando ya estemos utilizando regla de la cadena. Y ya después viene derivada de la función exponencial, derivada de la función logarítmica, las funciones que hemos visto, vamos a encontrarle sus derivadas. Entonces, esto es muy importante. La regla de derivación, ya le digo, lo que hace es simplificarnos el proceso de una derivada. Nada más vamos a estar identificando que la función cumpla las características que me está diciendo la regla y de esa forma pues la vamos a derivar como lo está describiendo. Si hay preguntas durante este desarrollo, pues vayámoslas haciendo a medida vamos avanzando en esta parte. Entonces tenemos las primeras reglas de derivación. No es que solo sean esas son como las básicas que van a ser utilizadas hasta que terminemos esto. Las sigo usando allá usted en mate 2, así que en mate 3, mate 4. Ya le digo, esto de acá es una base que nosotros vamos a tener, las reglas de derivación. Iniciamos con la derivada de una constante. Me dice que si yo tengo una función que es una constante, entonces me dice la teoría que su derivada es 0. En esta regla de derivación, lo importante que es entonces reconocer o identificar cuando yo estoy derivando a una función constante. ¿Cómo es la forma de una función constante? ¿O Los cómo números reales. Es un número real, exactamente. Una función constante es aquella función que no va a aparecer la variable en la que se encuentra la función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a la f de x como 10, ¿será f de x una constante? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que la derivada de ella, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? Claro. Si yo tengo a la f de x como pi al cubo, ¿será esto una constante? ¿Sí? Sí, ¿por qué lo es? Porque en sí es un número, no es como que fuera X o Y, que ya no será una constante. Exactamente. Entonces, la derivada de ella es 0. Si la f de x es igual a un a, ¿será una constante esta? No, ahí ya no. No, ya no. No. Una constante todavía. No porque A podría tomar cualquier número, por lo tanto no es constante. A podría ser cualquier valor numérico, lo está describiendo usted. ¿No es constante? No. No, estamos de acuerdo con Roberto. ¿Y si es constante? Sí es constante, ¿por qué lo es? Porque podría tomar cualquier valor numérico como 7. Exacto. Ahora bien, es lo que les decía, lo importante en esta primera regla es saber identificar cuándo voy a tener yo una constante, cuándo una función se considera constante, de qué depende, y se lo mencioné al inicio. ¿Cómo voy a saber yo si ella es variable o es constante? Depende de esto. ¿En qué variable me dicen que está mi función? X. En X. Entonces, todo lo demás que aparece, si no le acompaña X, yo lo voy a considerar como una constante, así como hacíamos en el límite. Dependiendo de la variable en la que esté tendiendo el límite, esa es la que yo voy a sustituir. Ahora bien, si me dice f de x, entonces la variable es x. Esto es una constante. Si me dijese f de a, entonces la variable sería a.
Entonces, la constante puede ser cualquier valor numérico. Al ser cualquier valor numérico, no importa el valor que tome, su derivada, ¿cuánto me va a devolver siempre? Me va a devolver 0. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, lo principal en esto es decir, bueno, saber que cuando yo derivo una constante me devuelve 0 y saber identificar cuándo voy a tener una constante, cuándo un término se va a considerar constante, cuando no lo esté acompañando la variable en la que se encuentra la función. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. ¿Estamos bien con regla 1? ¿Sí o no? Sí, todo bien. Vamos a la regla 2 y esta regla 2 es muy importante. Esta la vamos a estar usando y usando, al igual que la regla 1, ¿verdad? Tenemos la derivada de una potencia. Fíjense bien, me dice que si una función yo la tengo como la variable elevada a un exponente y ese exponente puede ser un número racional. Entonces puede estar apareciendo fracciones por ahí. Entonces la derivada de este tipo de función, cuando usted tiene la variable elevada a un exponente, ¿quién es? Baja el exponente a multiplicar a la variable y se le resta 1 al exponente. Esa es la regla para derivar a una base que es la variable nada más, que está elevada a un exponente. Veamos los ejemplos entonces. Si yo tengo por acá... Hola. Si fuera x así normal, x a la 1, sería entonces 1 por x a la 0. Sí, exactamente. Vamos a empezar con ese ejemplo, ya que Roberto lo ha colocado. Entonces tenemos que la función es x. ¿Quién es el exponente de x? 1. 1. Entonces la derivada de x, no se le olvide que cuando usted va a derivar habrá que colocar esta notación. F' de x a que va a ser igual. Viene el 1 a multiplicar, porque eso me dice la regla. Escribo la misma base y resto 1. 1 menos 1 que me devuelve. 0. X a la 0 y toda base elevada al exponente 0 que devuelve. 1. 1. Entonces cuando usted deriva la variable x, no es necesario que haga este proceso. De una sola vez el resultado va a devolverle 1. Entonces la derivada de x es 1. Sí. ¿Sí? Sí, sí. La derivemos a x a la menos 2. ¿Qué devuelve la derivada de x a la menos 2? Menos 2x. Menos 2x, ¿estamos de acuerdo? Menos 2x. X a la menos 4, diría yo. No, porque es la menos 4. Menos ¿Cuánto le voy 3. a restar a este? Menos 3. Menos 1. Menos 1. Entonces, esto es igual ahorita, como estamos iniciando, lo vamos a ir colocando. Ya después, ya van a ver ustedes, a medida vayamos practicando, eso lo vamos a ir haciendo inmediatamente. De una sola vez vamos a ir haciendo esto mental, pero no nos vayamos a confundir. Si a ustedes les confunde, mejor habrá que indicarlo. Entonces me va a quedar el exponente baja, no se le olvide, y se le resta 1. Entonces acá al final se convierte en una suma. La derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Pones? Todo bien. Ahora bien, si yo quisiera derivar a la raíz cuarta de x, ¿cómo lo hago? Lo podríamos escribir en su forma fraccionaria. Exacto, ¿cómo me quedaría si yo lo transformo a fracción el radical? 1/4. Exacto, me quedaría x a la 1/4. ¿Y quién sería la derivada? 1/4 por x sobre 1 menos 4 menos 1. 1 sobre 4 menos 1. ¿Qué devuelve 1/4 menos 1? Menos 1/4. Menos 1/4. 1/4 menos 4 cuartos, menos 3 cuartos, ¿será? Menos 3/4. Exacto. Cuidado con los exponentes. Ahí está, muy bien, ya podemos derivar, fíjense bien, raíces acá, pero cuando en la variable, bueno, cuando adentro del radical solo está la variable, porque si ya aparece otro componente, ya vamos a ver que ahí vamos a utilizar la regla de la cadena porque ya sería una función compuesta.
Veamos otro tipo de derivadas que podemos estar realizando con esta regla, que acá nos va a ayudar a simplificar mucho los cálculos. Imagínense que yo tengo que derivar a 1 sobre x cubo. ¿Cómo lo haría? Lo escribiría en su forma exponente negativo, al eso inverso. Exacto, eso es, lo escribiría, esto es equivalente a tener a x a la menos 3, ¿cierto? Entonces, cuando tengan que derivar funciones de este tipo, si tienen la unidad, o aquí puede estar otro valor numérico, ¿verdad? Solo habrá que cambiarlo al numerador, porque ustedes me pueden decir, cuando ya veamos la regla del cociente, ¿puedo aplicar la regla del cociente? Claro que puede. Lo que sucede es que si lo transformo a esta manera, la derivada la encuentro de forma más inmediata. Voy a llegar al mismo resultado a que le aplique la regla del cociente. ¿Quién sería la derivada de x a la menos 3? Menos 3x a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya de una sola vez. Y es válido. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces la segunda regla que hemos visto ahorita es que cuando yo derivo a funciones de la forma la variable elevada a un exponente, y ese exponente puede ser negativo, puede ser fraccionario, puede estar apareciendo como radical, ¿de qué manera lo voy a derivar? Bajo el exponente a multiplicar a la base, escribo la misma base y resto 1 al exponente. ¿Cuál es el cuidado que voy a tener aquí yo? Primero, que voy a bajar el exponente que tiene la variable. Segundo, que cuando haga la resta de menos 1, si el exponente era negativo, pues se va a convertir en suma. Y si era positivo, pues se va a convertir en resta. Estamos bien con la regla 2. Sí, sí. Vamos a la regla 3. La regla 3 ya es una combinación que tenemos con una constante. Ya no estamos derivando solo a la variable. Me dice que si yo tengo una función que es derivable, diferenciable es lo mismo que derivable, y c es un valor constante. No se le olvide que ese c puede ser escrito de muchas maneras, no solo como especificarlo como un valor numérico. Puede ser escrito como cualquier constante. Entonces me dice que si yo le calculo la derivada al c que está multiplicando la función, yo puedo sacar a ese c de la derivada y solo derivar a mi función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por acá a la función, imaginémonos o vamos a suponer que la f de x es igual a 3/4 y vamos a derivar, bueno, va a estar multiplicada por x a la 2/3. Si yo quiero derivar a esta función, ¿de qué manera lo hago? Según la regla. La f' me dice, la teoría va a ser igual a derivar a todo esto. La derivada de, recuerden que así también puedo indicar la derivada. De 3/4 por x a la 2/3. Y me dice, usted sale la constante. ¿Quién sería el factor constante? 3/4. Y solo deriva a la función que depende de x. Y eso ya lo podemos derivar. ¿Qué devuelve la derivada de x a la 2/3? Y eso va a multiplicar por la constante. ¿Qué devuelve? 2/3 por x menos 1/3. 2/3 por x a la 2/3 menos 1. ¿Y eso me devuelve? Menos 1/3. Muy bien. Ahora, acá voy a hacer un producto de estos factores constantes. Cuando ya derivo, viene la simplificación. Sin necesidad de multiplicar, yo ya sé que como este está en el numerador y este en el denominador, se elimina. 2 entre 4 me va a devolver 1/2, multiplicando a x a la 1/3. Y si me piden que esto lo exprese con exponente positivo, nada más paso a esa base al denominador, que me quedaría 2x a la 1/3. Entonces, cuando estemos derivando a una función y a esa función la está multiplicando una constante, solo lo que vamos a hacer es sacar esa constante de la derivada y derivar nada más a la función y luego hacer el producto. ¿Preguntas con este ejemplo?
¿Sí o no? Chicos, Puedes subir un poquito el ejercicio. si puedo. Por ahí. Sí, Sí, ya, gracias. Al final la constante se multiplica. sí, se multiplica. Siempre vamos a hacer eso. 3 cuartos por 2 tercios, aquí me devolvería 3 por 2, 6, 4 por 3, 12. Si yo no lo veo así, lo puedo ver ya al final, que eso sería 6 doceavos. Cuando yo le extraiga sexta a los dos, me va a devolver un medio. ¿De acuerdo? Sí. Va, veamos otro para que quede como más explicada esta parte. Vamos a tener a la f de x como 3 cuartos de x a la menos un cuarto. ¿Qué devolvería la derivada de esto? ¿Quién sería la f'? De una sola vez lo vamos a hacer ahora. F' sería igual a 3 cuartos por la derivada de x a la menos un cuarto. Cuando yo escribo esa notación, ya no es necesario indicar que voy a derivar. Aquí lo hice para que se vea explícito el proceso que estamos haciendo. Ya después, cuando ya dominamos esto, ya no es necesario estarlo indicando. No sé si me doy a entender con esta parte. Sí. Sí, bien, entonces derivemos a x a la menos un cuarto. ¿Qué devuelve la derivada de x a la menos un cuarto? Menos un cuarto de x elevado a la menos 5 sobre 4. Vamos a ver, menos un cuarto, menos 4 cuartos, efectivamente es esto. Entonces ahora cuando yo multiplique acá, ¿qué me va a devolver como resultado? En este caso me devolvería menos 3/16, porque las fracciones se multiplican de esta forma, por x a la menos 5 cuartos. Ya le digo, si usted quiere pasar a exponente positivo, si está en el numerador, pues nada más pasa al denominador. Sería menos 3 por 16, x a la 5 cuartos. Y esta sería la derivada de esta función. Preguntas con la regla número 3. No, ahorita me parece estoy. ¿Los demás? En pocas palabras, la regla número 3 sería dividir, no, dividir no, sino que separar constante con la variable. Exacto, solo derivar a la variable. Sí. Sí, sí, está claro. ¿Preguntas? No me falta. ¿Los demás? No. No sé. Vámonos entonces a la regla número 4. Me establece que si yo tengo dos funciones derivables, su suma o su resta también lo van a hacer. ¿Y de qué manera vamos a encontrarle la derivada a una suma o una resta de fracciones? La teoría me establece que la derivada de una suma o resta de fracciones nada más va a ser la suma o resta de derivadas de cada una de las funciones. Veamos el ejemplo. Por el nivel que llevamos ahorita de la parte de las reglas, no podemos estar haciendo ejercicios tan complejos. Cuando ya veamos hasta la regla de la cadena, pues ahí sí, nos vamos a dar gusto derivando funciones un poquito complicaditas, ¿verdad? Ahorita nada más estamos poniendo en juego las reglas que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a derivar a esta función. 2 sobre x cuadrado menos 3 x a la menos 2 sobre menos sobre 2 menos 2x cuadrado más 3x a la menos 4 sobre 4.
¿qué hacemos acá? Como al final cada una de esas funciones depende, o esos elementos depende de la variable x, aunque no lo dependiera, pues se tomaría como una constante. Lo que podemos hacer nosotros es utilizar esta regla. Entonces la derivada de esta función, ¿quién va a ser? La f' de x va a ser igual a derivar cada uno de estos términos. Entonces acá lo voy a ir indicando. La derivada de 2 sobre x cuadrado menos, porque me dice que la derivada de una resta es la resta de la derivada, la derivada de 3 por x a la menos 2 sobre 2 menos la derivada de 2x cuadrado. ¿Quién sigue? Más la derivada de 3 veces x a la menos 4 sobre 4. Ya les digo, ahorita porque es el ejemplo de la regla, yo estoy indicando todo esto. Cuando yo ya domino la regla, ya no lo indico. De una sola vez me voy a derivar. Entonces, ahorita vamos a utilizar lo anterior que ya vimos para derivar. Díganme, ¿cómo derivo al factor 2 sobre x cuadrado? ¿Qué hacemos? Lo podemos pasar a su forma exponencial. Exacto, porque la variable está en el denominador. Si yo no lo transformo a forma exponencial, ahorita no tengo los argumentos o la teoría para derivar a esto, porque lo tendría que ver como un cociente. Voy a sacar a este 2 utilizando la regla anterior. ¿Cómo me quedaría? 2 veces la derivada de quién. Si yo no he derivado, tengo que mantener esto. Cuando yo digo f', ya si no estoy derivando, debo indicar que lo voy a hacer. ¿Qué me quedaría en el numerador? 1. X a la menos 2. X a la menos 2, ¿verdad? Si lo voy a estar pasando al numerador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, el factor constante que va a salir en esa derivada, ¿quién va a ser? 3 medios. Exactamente, menos 3 medios multiplicando la derivada de x a la menos 2. ¿Quién sigue por acá? 2. 2 multiplicando la derivada de x cuadrado. ¿Y por este lado? 3 cuartos. 3 cuartos multiplicando a la derivada de x a la menos 4. Ahora sí, vengo y voy a derivar utilizando la regla número 2. Esa es la única que vamos a usar ahorita. 2 veces, ¿quién es la derivada de x a la menos 2? X menos 3. Menos 2, no se le olvide, primero baja el exponente, x a la ¿cuánto? A la menos 3. Menos 3 medios por, ¿quién es la derivada de x a la menos 2? Justamente el mismo término. Menos 2x a la menos 3. ¿Quién sigue por acá? La derivada de x cuadrado. 2x. Muy bien. Más 3 cuartos por, acá no me va a caber. Me voy a ir más a este lado porque lo dejé muy grande este. Solo lo voy a hacer más pequeño mejor. Dígame quién es la derivada de x a la menos 4. Menos 4x menos quinta. Menos 5 sería. Ajá, exacto. Entonces acá me quedaría más 3 cuartos menos 4 veces x a la menos 5. Ya, una vez se ha derivado, el siguiente paso es la simplificación. En su evaluación va a ver esa indicación. Usted derive y simplifique, derive y simplifique. Entonces vamos a tener que estar haciendo trabajos algebraicos también, además de utilizar la regla de derivación. Entonces el trabajo algebraico se supone, ¿verdad?, que nosotros ya lo dominamos. Entonces vamos a multiplicar por acá. 2 por menos 2, esto se me va a convertir en menos 4 veces x a la menos 3. Menos 3 medios por menos 2. Menos por menos me va a devolver más. Este 2 se elimina con este 2 y esto se me convierte en 3 veces x a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo con esta simplificación? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, cuando yo multiplique acá, esto se convierte en menos 4x. Por acá tenemos este 4 se elimina con este, más por menos se convierte en menos. 3 veces x a la menos 5. Entonces, ¿podría simplificar algo acá? Si lo puedo hacer, debo hacerlo. Las X que están
elevadas a la menos 3. Exacto, son términos semejantes. ¿Qué me devuelve menos 4x a la menos 3 más 3x a la menos 3? Menos X a la Menos X. 3. Exactamente, menos 1x a la menos 3. Menos 4x menos 3, x a la menos 5. Lo único que podría hacer aquí es tal vez sacar un factor común. Lo vamos a dejar hasta acá. Preguntas, ¿qué hemos aplicado acá? Hemos aplicado que primeramente la derivada de una suma o resta de funciones será la suma o resta de la derivada. Luego aplicamos la derivada del factor constante. Cuando está multiplicando sale la derivada. Y después la derivada de la potencia. Viene el exponente a multiplicar, resto 1 y escribo la misma base. Preguntas. Diferenciables dijo que son Era el derivables. sinónimo exacto de derivable, exacto. Ustedes de acá en adelante, si en una evaluación, mira, demuestra que la siguiente función es diferenciable. Ah, entonces voy a probar que es derivable. Y ahorita en este caso acaba de decir de que, o sea, le podemos sacar factor común a lo Pero, último, a la respuesta, pero no es obligatorio. hasta ahorita no es obligatorio, ya después ya van a ver que sí, porque vamos a tener que dejar totalmente simplificada la respuesta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Vámonos entonces a la quinta regla de derivación. Vamos a derivar a un producto de función. Es necesario que nosotros cuando vayamos a derivar a una función identifiquemos qué tipo de operación se está dando y de esa forma va a ser así la regla o reglas que voy a usar, porque si se fijaron en este ejemplo usé más de una y eso va a pasar. Vámonos a derivar al producto de funciones. Me dice que la derivada de un producto ya no es el producto de la derivada, así que tengan cuidado con esto. La derivada de un producto, la regla establece que lo vamos a derivar de la siguiente forma. Escribo la primera función multiplicándose con la derivada de la segunda. A eso yo le voy a sumar la derivada de la primera por la segunda. Como es una suma, al final es independiente. Aquí puede primero derivar a la f y multiplicarlo por la g, y luego derivar a la g y multiplicarlo por la f. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la derivada de un producto? Que va a ser la suma de dos factores en los cuales va a ir una función sin derivar y la otra derivada. Y en el segundo factor, la que ya derivé va sin derivar y la que no he derivado va a ser derivada. El producto de eso y su suma va a ser la derivada de un producto. Apliquémoslo entonces. Vamos a derivar a un producto de función. Vamos a tener que derivar a esta función. F de x igual a menos 3x a la cuarta más 2x cuadrado menos 3x multiplicada por menos 3x cuadrado más 6pi cuadrado x. Aquí está. Díganme, ¿quién está haciendo las veces de f en esta función, en este producto? ¿Quién sería mi f? Sería el menos 3 La primera sobre 4. conjunto de agrupado. El primer factor, ¿verdad? Todo esto sería la función f. Entonces, esta de acá sería la función g de x. Lo único que voy a hacer yo es aplicar la regla para esta función. ¿Qué establece la regla? Me dice, la derivada, dígame. En ese caso, en el del segundo término sería 6pi sobre al cuadrado, No, perdón. 6pi cuadrado x. Sí. ¿Sí, sí, sí? ¿Cómo dijo? Perdón. 6pi cuadrado x. Ah, ok. Vamos entonces por acá. ¿Quién sería la derivada? Lo voy a indicar según la regla y después vamos a derivar. Primero vamos a indicar. Me dice, es f de x. ¿Quién es mi f de x? Menos 3x a la cuarta más 2x cuadrado menos 3x multiplicado por la derivada de g. Entonces, por la derivada de la función g, pero la derivada sería derivar a la función menos 3x cuadrado más 6pi cuadrado x. Más, le dice la regla, la derivada de la primera función. Entonces sería derivada de
menos 3x cuarta más 2x cuadrado menos 3x. ¿Por quién? Por la otra sin derivar. Por la g, que sería menos 3x cuadrado más 6pi cuadrado x. Ahora venimos por acá a derivar. Esto de acá, como no va a ser derivado, ahorita solo lo voy a bajar. Menos 3x cuarta más 2x cuadrado menos 3x. Ahora, para derivar a esto voy a utilizar la regla de suma y resta y voy a utilizar la regla del factor constante. Me dicen ustedes, ¿estarán preparados para derivar esto inmediatamente sin necesidad de irlo indicando? ¿Sí o no? Sí, ¿Lo estamos? Veamos si es cierto. ¿Quién es la derivada de menos 3x cuadrado? Menos 6x. ¿Estamos de acuerdo? sí. Al final, sí, el 2 viene a multiplicar y resto 1, ahí está. Más, ¿quién es la derivada de 6pi cuadrado x? 6pi cuadrado. Muy bien, porque la derivada de x, ¿cuánto es? Es 1. ¿Estamos bien con esta derivada? Sí, sí. Más, derivemos ahora acá. ¿Quién es la derivada de menos 3x cuarta? Menos 2x cubo. Menos 2x. Menos 2x cubo, muy bien, sí, están preparados. Y si alguno está teniendo problemas, dígalo ahorita y sin pena. Que sus compañeros ya lo estén visualizando y usted no, no hay ningún problema. Estamos iniciando esto. Sería 4 por menos 3 menos 2, a 4 menos 1, 3. Muy bien. Más la derivada de 2x cuadrado. 4x. 4x. Más 4x. 4x. La derivada de menos 3x. 3. Menos 3. Menos 3, perdón. Menos 3, ahí está. Lo que yo he encontrado ahorita, o lo que he hecho hasta el momento, es encontrar la derivada de la función. Lo que sigue a partir de esto es la simplificación. Tenemos que hacer la simplificación aunque no queramos. Es parte del proceso de derivada, a pesar que acá yo ya tengo la derivada. Lo que sucede es que no está simplificada. Entonces viene la parte de operar algebraicamente. Ustedes tienen que tener como muy presente todo esto de suma de términos semejantes, producto, puede estar apareciendo por ahí para poder simplificar una factorización. Todo eso tiene que estar muy, muy en cuenta y dominarlo perfectamente. Se puede multiplicar. ¿Cómo se multiplican los polinomios? Pues este por todo esto, el más este por todo esto. Aquí me va a salir un trabajo algebraico un poco largo, complicado, no, porque al final son términos bastante simples, ¿verdad? Empezamos, menos 3x cuartas por menos 6x. ¿Cómo multiplico esto? Coeficiente con coeficiente, parte literal con parte literal. Menos 3 por menos 6, eso me está devolviendo 18, ¿verdad? Positivo. X cuarta por x. X quinta. X a la quinta. Sigo, menos 3 por 6, ahora va a menos 18. X cuarta por pi cuadrado. Esta como al final era constante, se va a quedar menos 18 pi cuadrado x cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ahora va con este, porque ya terminé este con esos dos, ahora viene este. 2x cuadrado por menos 6x. Menos 12. X cubo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Más 2 por 6 sería 12 pi cuadrado x cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Me falta todavía este, más 3 por 6, 18 x cuadrado, menos 18 pi cuadrado x. Entonces, todo esto es el resultado de este producto. Ahora vengo y tengo que multiplicar a estos también. Más, aquí va a tener en cuenta el signo, ¿verdad? Voy a escribir dentro de un corchete a todo esto, aunque
por este signo más me va a devolver el resultado que devuelve el producto, pero lo vamos a hacer de esta manera. Menos por menos es más, 12 por 3 que me devuelve 36. X cubo por X cuadrado, X quinta. Menos por más es menos, ayúdenme con este, 12 por 6 que devuelve. 72. 72, pi cuadrado, X cubo, X cuarta. Sigo ahora con este, menos 12x cuadrado por x cubo. Más 4 por 6, 24, pi cuadrado, x cuadrado. Estamos, vámonos al último. Más 9, x cuadrado. Menos 18, pi cuadrado, x. ¿Estamos bien con estos productos? ¿Sí o no? Joder. Sí, todo bien. Ahora que ya multipliqué, viene la búsqueda de términos semejantes. Lo voy a hacer acá. Ayúdenme ustedes a buscar términos semejantes porque esos van a ser simplificados entre sí. Díganme, ¿cuáles puedo simplificar? Este x quinta tiene, sí, ¿verdad? Este 18x quinta. Sí. ¿Habrá otro? No, ¿verdad? No, solo ese, ¿verdad? Pi al cuadrado X El cuarta. del... Sí. Va, vamos a ver este pi cuadrado x cuarta. ¿Con quién lo voy a simplificar? 72. Con el 72. Aquí está, muy bien. ¿Qué otros tengo semejantes? El X al cubo. ¿Con quién lo voy a simplificar? Con el mismo menos 12 al cubo. Con menos 12. ¿Habrá otro semejante? Este, ¿verdad? Tiene semejante también. Escribir con rojo, pero lo voy a hacer con un triangulito. Ese es el semejante, ¿verdad? ¿Tendremos otro? Sí, todos tienen semejante. El 18X cuadrado. ¿Con quién va este? 9, ¿verdad? Ah, y todos tenían semejantes. Miren qué bonitos. Este va con este. Ahora, díganme, ¿qué devuelve la simplificación? Vamos a dejar así, para que me ayude. 18x quinta más 36x quinta. 54x quinta. 54x quinta. ¿Quién sigue? Menos 18 pi cuadrado x cuarta. Menos 72. Menos 18 menos 72. Clic. Creo Hola. que en el primer término de X a la quinta a mí me da 18. Vamos a ver. Tengo a este 18 más 36. Se suman. Oh, sí, perdón. Sí, No hay problema. ok. No hay problema. Ahora ayúdenme con este, rapidín. Menos 18 menos 72. Menos 54 pi cuadrado x cuarta. Vamos con menos 12, menos 12. Este está sencillo. Menos 24. Menos 24x cubo. 12 más 24. 36, ¿verdad? 36. 36 pi cuadrado. X cuarta. 18 más 9. 27, si no me recuerdo. 27 x cuadrado. Y este menos 18, menos 18. Menos 36, ¿verdad? Ahí está entonces. Esa sería la simplificación. Entonces, no se le olvide, lo primero es aplicar la regla de derivación y después simplificar. Fíjense que por el tiempo ya estamos a 4 minutos, entonces me voy a quedar hasta acá, ya no voy a hacer lo del cociente. En la otra clase nos vamos a tomar algunos 40 minutos, porque tengo que dar esta semana la regla del cociente y la parte de la derivada de función compuesta. Traten, por favor, después de este corto, ya se quedan libres del estudio de esto.
van a estudiar para el parcial, pero traten de repasar lo de las reglas porque eso les va a ayudar para el examen. Ahorita todos ya váyanse al aula digital mientras yo les escribo su ejercicio de práctica y lo comentamos el día viernes. Traten de hacer este ejercicio. Ahí detiene la grabación. ¿Cómo? Que ahí detiene la grabación. Ah, sí, no hay problema. Yo la detengo. Entonces váyanse al aula digital porque ya en 3 minutos se les habilita. Aquí les va a quedar en el video el ejercicio. Si no, le toman captura. Raíz cúbica de x cuarta más 7x cuadrado sobre 4 por la raíz sexta de x cubo. Va, les queda de práctica a ustedes. ¿Me dicen si ya le tomaron captura? ¿Sí o no? Sí, Ali. Entonces me voy a quitar esto de la pizarra. Estamos a 2 minutos de iniciar. Hasta que a todos se les haya habilitado, voy a cortar la llamada. Voy a descargar la lista de asistencia. Dios mío, bendito. Solo hay 8. Vamos a detener la grabación. Ya no sé si tienen alguna pregunta antes del corte. Tienen 1 minuto para preguntar. Lick, en ese ejercicio los radicales